Los líderes de la Unión Europea lo tienen claro. This is a historic moment and it shows the credibility of the European Union, the strength of the European Union. The decision is made. We open negotiations with Ukraine and with Moldova. We grant status to Georgia. Una decisión que en una Europa en paz habría requerido décadas se ha visto acelerada por la invasión de Ucrania. Desde Ucrania y Moldavia llegaron palabras de agradecimiento. Se ha adoptado la decisión del Consejo Europeo de iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. Doy las gracias a todos los que han trabajado para que esto ocurra y a todos los que han ayudado. Felicito a todos los ucranianos en este día. También felicito a Moldavia y a su presidenta Maia Sandu. La historia la hacen los que no se cansan de luchar por la libertad. Es un honor compartir con Ucrania y con el presidente Volodymyr Zelensky este camino hacia el ingreso en la Unión Europea. No habríamos llegado hasta aquí sin la bravura de la resistencia de Ucrania ante la brutal invasión de Rusia. Emprendamos juntos este viaje para construir una Europa aún más fuerte y más unida, tuiteó la presidenta de Moldavia, Maia Sandu. Será el viaje más difícil de la historia de la Unión Europea. Inicia conversaciones con un país invadido por Rusia y con otro acosado también por una Rusia que controla la región moldava de Transnistria. A eso se suman las numerosas reformas que Ucrania y Moldavia deberán aplicar antes de estar en condiciones de ingresar en el bloque. El camino será muy largo y estará cargado de obstáculos. ¿Ha anunciado la Unión Europea un objetivo factible? ¿O estamos más bien ante un anuncio simbólico? Hay un apetito, hay unas ganas y hay un proceso que se está preparando en la Unión Europea. Realmente no son solo palabras vacías. Entonces sí que hay una voluntad de que la Unión Europea invite y forme parte Ucrania y Moldavia de ella. Es por de alguna forma una estrategia para dar una patada hacia adelante en la que permite lanzar un mensaje a Ucrania e inyectar moral no solo a su ejército sino a su ciudadanía en un momento muy complicado de impasse sobre la guerra, pero también sin atarse las manos en un proceso muy largo que dura una media, el proceso de adhesión de 10 años. Das ist eine Ermutigung und Ermunterung der Bevölkerungen in der Ukraine und in der Moldau. Machbar auch, aber erst in sehr langer Zeit, vielleicht 10 bis 15 Jahren, können wir einen Beitritt dieser beiden Staaten zur Europäischen Union erwarten. Im Augenblick ist nämlich zu sagen, die Ukraine ist nicht beitrittsfähig und die Europäische Union ist auf ihrer derzeitigen Rechtsgrundlage auch nicht erweiterungsfähig. Una carrera de obstáculos. Ucrania recibe el anuncio de Europa sin avistar aún el fin de la guerra. Su ejército no solo se enfrenta a embates de Rusia en puntos del frente como Kupiansk, Bakhmut, Avdiivka o Marinka. En el resto del país, los ucranianos sufren bombardeos que también, casi a diario, se cobran la vida de civiles. Con los ucranianos sufriendo la guerra desde hace casi 2 años, el anuncio europeo sirvió a su presidente para enviarles palabras de aliento. І це важливо, це мотивація. Я вітаю всіх вас, кожного і кожного, з тим, що вдалося. Вдалося усім нам, хто єдністю України зміцнює єдність Європи. La noticia fue bien recibida en Ucrania. Це справило мене дуже позитивне враження, тому що це цивілізаційний вибір України, який забезпечить остаточний розрив із Московщиною, і Україна нарешті увійде в сім'ю європейських народів. Війна, якщо ми не будемо з Євросоюзом, на мою особисту думку, що війна може повторитися і ще не раз. Я думаю, що для нашої держави це був би позитивний результат, коли ми будемо ближче до ЄС. Може тоді в сім'ї європейських країн зможемо швидше закінчити війну і прибити цю гниду. También en Georgia, designada como país candidato, cientos de ciudadanos celebraron el anuncio en la calle con la bandera de la Unión Europea. Pero esa alegría no puede eclipsar los muchos obstáculos que la Unión Europea deberá superar para integrar a sus futuros miembros. El más inmediato lo pone la oveja negra de la familia, el ultranacionalista Viktor Orbán, primer ministro de Hungría y el mejor aliado de Vladimir Putin entre los jefes de gobierno de la Unión Europea. Desde el comienzo de la invasión rusa, el bloque europeo ha proporcionado a Kiev 85.000 millones de euros en ayuda financiera, humanitaria, militar y de emergencia. El pasado diciembre, mientras Ucrania recibía los 1.500 millones del último tramo de 2023,
El plan era aprobar un préstamo conjunto de otros 50.000 millones para 2024. Con ese dinero se pagan salarios y pensiones, se mantienen en funcionamiento los hospitales, las escuelas y los refugios y se repara también la infraestructura destruida por los bombardeos rusos. Pero Orbán ha condicionado su aprobación de esa ayuda al desbloqueo de los 21.000 millones de euros que Bruselas aún no quiere entregarle a su gobierno. Un ejecutivo que no respeta las normas propias de un Estado de Derecho. Orbán tampoco había puesto fácil la aprobación de las negociaciones de adhesión con Ucrania. Para conseguirla, el canciller alemán Olaf Scholz sugirió a Orbán que abandonase la sala en el momento de la decisión. Él aceptó la sugerencia y no delegó su voto, por lo que la Unión Europea pudo aceptar la apertura de negociaciones con Ucrania, sin ningún país en contra. ¿Pero por qué estuvo Viktor Orbán dispuesto a abandonar la sala? Justo un día antes de esa escena, la Unión Europea había avalado una reforma judicial de Hungría, desbloqueando el pago de 10.200 millones, una parte de los fondos congelados. Aunque los jefes de gobierno de la Unión Europea insistieron en que la entrega de ese dinero no estuvo vinculada a la decisión de Orbán de salir de la sala, lo ocurrido despertó suspicacias. En febrero, los líderes de la Unión Europea quieren volver a negociar. Y yo no veo cómo a Orbán se le va a poder convencer sin darle más dinero a él. Mi pronóstico es que Orbán no va a acceder bajo ningún concepto, pero ni en febrero ni el año que viene, a dar fondos a Ucrania, y que los 26 no van a tener otro remedio que articular ese plan B en el que ya se está trabajando. Dann wird es wohl so sein, dass die restlichen 26 Mitglieder der Europäischen Union, das selber tun werden, einen Topf dafür schaffen werden für diese 50 Milliarden Euro Finanzhilfe. Die große Frage wird dann sein, wer füllt diesen Sondertopf mit diesen dann vielleicht 55, 60 Milliarden Euro. Das werden natürlich vor allem die Nettozahler sein müssen. Die große Frage ist, ob die Freude groß ist. Y esa sería solo una de las primeras disputas financieras relacionadas con Ucrania. Las negociaciones para el que sería el principal granero de la Unión Europea se presentan complicadas en un bloque que en el futuro tendrá más de 30 miembros. Denken Sie an die Importverbote für ukrainisches Getreide in Polen, der Slowakei und Ungarn. Das heißt, wenn materielle Interessen von Unternehmen in der Europäischen Union durch die Ukraine beschädigt werden, dann entsteht heftiger Widerstand. Bei einem so großen Agrarland wie die Ukraine es ist, das sehr viel billiger produziert als etwa europäische Agrarländer, Frankreich, Spanien, ist es natürlich vorprogrammiert, dass die Regierungen dieser Staaten ihre eigene Landwirtschaft schützen wollen, schützen müssen, und das wird eben zu Schwierigkeiten und zu erheblichen Verzögerungen im Beitrittsfahrplan der Ukraine führen. Pero ahora los líderes de la Unión Europea no quieren pensar en los problemas que surgirán cuando ellos ya no ocupen sus cargos. Ahora piensan solo en un futuro con una Ucrania que haya salido victoriosa. ¿En la Unión Europea y no en la OTAN? La prioridad en política exterior de la Unión Europea ha sido que Ucrania gane la guerra, por eso no vinculan de alguna forma lo que pase sobre el terreno a cómo vaya avanzando ese proceso de Ucrania hacia el bloque comunitario, porque aquí solo se juega con una idea, la de que Ucrania salga victoriosa en el terreno sin saber cómo, porque es verdad que aquí asumen desde el inicio que no se sabe en qué condiciones, cuáles van a ser los límites fronterizos, y eso evidentemente va a tener un impacto no solo en el futuro de Ucrania, sino en un futuro de Ucrania en la Unión Europea, en el que sería de alguna forma un país con una parte ocupada, como ya ocurría en 2014, o con fronteras disputadas. Tampoco Moldavia, el otro país que inicia negociaciones de ingreso en la Unión Europea, controla todo su territorio, y eso también se debe a Rusia. Este país tiene un número desconocido de soldados rusos en la región separatista de Transnistria, situada al este del país. En 2022, esa presencia llevó al gobierno moldavo a cerrar 6 canales rusos de televisión en su territorio para proteger a sus ciudadanos de la propaganda y desinformación del Kremlin en su apoyo a los separatistas. Pero en el bloque ya existe el precedente de un Estado miembro dividido. Zypern ist Mitglied im Anspruch auf das volle Territorium dieser Insel, wenn die zypriotische Regierung, die in der EU ist, auch nicht die völlige Kontrolle über das gesamte Territorium Zyperns hat, denn der Nordteil bleibt türkisch besetzt. Eine Wiedervereinigung steht nicht vor der Tür, und nach diesem zypriotischen Modell könnte man natürlich auch bei der Ukraine und bei Moldau
Verfahren und das ähnlich machen. Aunque las disputas por la soberanía de algunas regiones no impidan el ingreso en la Unión Europea, sí son un obstáculo para entrar en la OTAN. Por eso Rusia tiene interés en crear esos conflictos y en prolongarlos. En caso de nuevas agresiones militares, ¿qué podría entonces hacer el bloque europeo para defender a socios que no están ni pueden entrar en la OTAN? Según el artículo 42 del Tratado de Lisboa, en vigor desde 2009, la Unión Europea debe defender a esos estados. La capacidad de la Unión para desarrollar estructuras comunes en el ámbito de la política de seguridad y de defensa quedará reforzada, entre otras medidas, por la inclusión de una cláusula que garantice la ayuda mutua en caso de agresión armada. Und das ist etwas, was die Europäische Union jedenfalls nicht kann, militärisch nicht kann. Das könnte nur die NATO mit den europäischen NATO-Mitgliedern. Das heißt, wenn man in Richtung EU-Mitgliedschaft geht, in einer langfristigen Perspektive, dann ist das auch schon eine gewisse Vorentscheidung dafür, dass die NATO sich um diese beiden Länder erweitern wird. Sicherlich nicht während des Krieges, vielleicht auch nicht bald nach dem Ende des Krieges, aber jedenfalls vor einem Beitritt zur Europäischen Union. Schwer vorstellbar, dass diese beiden Länder Mitglied der Europäischen Union werden, ohne nicht schon vorher Mitglied der NATO geworden zu sein. El proceso para negociar la adhesión de Ucrania y Moldavia se presenta complicado antes de haber empezado. Y no hay que olvidar que iniciar negociaciones no implica que éstas vayan a concluir con éxito. Lo difícil es lo que va a llegar ahora y ahí es donde además pueden surgir las frustraciones y también donde quizás la Comisión Europea en sus análisis llega a un punto en el que no puede dar tantos pasos adelante. We all know that Putin's failure will not automatically translate into Ukraine's victory. As the war drags on, we must prove what it means to support Ukraine for as long as it takes. Ukraine is not only fighting against the invader, but for Europe. And joining our family will be Ukraine's ultimate victory. And for this, we have a decisive role to play. Aún está por ver si la Unión Europea mantiene su promesa de sostener a Ucrania el tiempo que sea necesario para resistir una guerra larga y para ganarla.